La mies es mucha, más los obreros son pocos. Esta es una expresión dicha por el Señor Jesucristo hace muchísimos años, si se quiere, hace más de 2000 años. Sin embargo, es una problemática que sigue persistiendo hoy en día. La escasez de obreros, de personas que en nuestras iglesias quieran servirle al Señor. Surge entonces una pregunta: ¿por qué, si esta expresión la dijo el Señor hace más de 2000 años, por qué hoy en día cada vez hay menos personas que quieran servirle al Señor en nuestras iglesias? ¿Por qué cada vez hay menos líderes? ¿Por qué cada vez hay menos pastores que tomen la estafeta de los líderes y pastores entrados ya en años? Ya un pastor de 70 años ya debería ir pensando en retirarse, y muchos no se retiran, y yo no estoy diciendo que deban, pero porque no tienen a quién dejar, porque no hay quien les sustituya. Entonces, ¿por qué cada vez hay menos líderes y pastores que tomen la estafeta de los líderes y pastores entrados en años? Bueno, yo diría que son varias las razones del por qué cada vez hay menos personas dispuestas a servirle al Señor. Una de ellas es que la gente no quiere involucrarse, la gente no quiere comprometerse, la gente no quiere compromisos dentro de la iglesia. Por varias razones también, porque se consideran personas muy ignorantes, espiritualmente muy inmaduras, incapaces de alguna manera u otra de ejercer algún ministerio, o simplemente no quieren comprometerse, como ya lo dijimos. La pregunta aquí es: ¿cómo que no quieren comprometerse? ¿Acaso hemos olvidado que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario? Parece que olvidamos eso. Que Él nos compró por precio. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, sin más y no recuerdo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que dice, recuerda, los cuales son de Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y cuando nos compró por precio, o sea, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos hechos siervos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 18, fuimos hechos siervos de Dios. Entonces, ¿cómo que no queremos comprometernos si fuimos comprados por precio y fuimos hechos siervos de Dios? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, inclusive Pablo viene disertando aquí en Romanos en el capítulo 6 y diciendo, entonces no podemos usar nuestros miembros para servir al mundo o a otras cosas, porque fuimos comprados por precio y porque ahora somos siervos de Dios y fuimos hechos reyes y sacerdotes, por lo tanto mayordomos del Dios Altísimo. Al menos eso dice el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice que nosotros fuimos comprados por precio, entonces hechos siervos de Dios. Por lo tanto, fuimos hechos reyes y sacerdotes, o bien sea mayordomos del Dios Altísimo. ¿Y qué dice? Para la gloria del Padre. O sea, si pensamos glorificar a Dios, entonces debemos servirles. Y en un video anterior que grabamos recientemente hablábamos de los dones espirituales y decíamos que en el momento en que aceptamos a Cristo, Dios nos dio dones, o sea, una serie de cualidades y talentos
asuntos muy particulares para que podamos servirle al Señor. O sea, como quien dice, no nos dejó huérfanos, pero tampoco desnudos. Entonces, ¿cómo que no queremos comprometernos? Yo diría que esta situación es el resultado de algo. Yo creo que hemos olvidado que nuestro servicio a Dios es el resultado de algo. Es el resultado de nuestra gratitud hacia un Dios inmensamente compasivo y misericordioso. Yo creo que hemos devaluado o ignorado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto de servirle al Señor. Yo recuerdo, y siempre es que no puedo traerlo a la memoria, en alguna ocasión el rey David decía, ay, ¿quién me diera agua de ese pozo? Yo crecí de niño ahí y jugábamos, ¿quién me diera agua? Y alguien oyó, 2 hombres oyeron y se metieron, y se infiltraron en el campamento enemigo, cautelosamente tomaron agua y se la trajeron a David. A eso me refiero yo. Cuando usted siente gratitud y veneración por Dios, usted está esperando que Dios le diga o le indique algo para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo es que no queremos comprometernos? Si estamos hablando de un Dios que pagó el precio más alto por nuestra salvación y redención, y deberíamos estarle agradecidos. La gente no quiere servirle al Señor. La gente no quiere comprometerse con Él. Esa es la verdad. Y la razón fundamental es por falta de crecimiento y madurez. Ahora bien, ¿qué pasaría si el liderazgo de la iglesia y sus pastores asumieran la responsabilidad de formar a esos creyentes y de brindarles el crecimiento y el desarrollo que necesitan? Digo esto porque es claro que al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a la paternidad de Satanás y nacimos dentro de la familia de Dios. Por lo tanto, al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos como bebés espirituales. Necesitamos de un tutor que cuide, que no solo cuide de nosotros, sino que nos dé la formación que necesitamos y nos ayude a crecer y a desarrollarnos. La pregunta aquí, ¿usted sabe en medio de la sociedad qué pasa cuando un niño no tiene a ambos padres? Usted sabe lo que pasa y lo que sucede. Yo sé que usted sabe lo que pasa y lo que sucede. Usted sabe lo que pasa y lo que sucede cuando un niño tiene 2 padres, pero son padres ausentes y no le dan ningún tipo de cariño, de amor o inclusive de formación. Yo sé que usted sabe lo que pasa. La sociedad como tal se va a colapsar. Esta situación de asumir la responsabilidad de formar a los nuevos creyentes fue algo que el apóstol Pablo entendió desde el principio. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 11. Vea lo que dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo entendió con claridad cuál era su obligación y su responsabilidad. Él entendió en qué consistía la gran comisión. Él entendió que la gran comisión consistía no solo en ir y predicar el evangelio, sino en hacer ¿qué cosa? Discípulos. Recuerden Mateo 28, en el versículo 19 al 20, ¿se acuerda usted? Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sigue diciendo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuál es el concepto? ¿De qué está hablando? Educación, formación. De eso es lo que está hablando, y Pablo lo entendió. Por lo tanto, donde él iba, predicaba el evangelio, y las personas que se convertían les daba seguimiento.
Muchas veces él iba a un pueblo y de repente iba a otro pueblo y de repente regresaba al primer pueblo para confirmar a los hermanos, y permanecía ahí 1 año y permanecía ahí 2 años, inclusive instituyendo, si se me permite, obispos, pastores, ancianos, líderes. De hecho, esta fue la recomendación que el apóstol Pablo le dio a jóvenes pastores como a Timoteo y a Tito. Vamos brevemente al libro de Tito, por ejemplo. Leamos unos cuantos pasajes. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si usted lee 1 y 2 de Timoteo, o sea, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, él le dice a Timoteo y a Tito, pero deben tener en cuenta que los ancianos, que los pastores, que los ministros que ustedes vayan a constituir no pueden ser neófitos. O sea, no pueden ser novatos, no pueden ser personas ignorantes sin ningún tipo de formación cristiana o de liderazgo. Entonces, cuando él dice que estableciese ancianos, ya estaba establecido en el contexto que no podían ser neófitos, o sea, novatos, sin experiencia, sin conocimiento, sino que tenían que ser formados. De modo que sin pretender justificar a nadie, los creyentes de nuestras iglesias podrían cambiar de actitud. Por lo menos un buen porcentaje de ellos. Si el liderazgo de la iglesia comenzara a trabajar con ellos, ayudándolos a crecer, ayudándolos a desarrollarse, dejando de lado, yo diría, y si se me permite también, los mensajes light, ¿verdad? Esos mensajes que fueron hechos la noche anterior, la víspera, ¿verdad?, del culto, simplemente para llenar un hueco, para llenar un espacio. Entonces, espacios, bueno, bienvenida, espacios, vamos a cantar unos himnos, espacios, vamos a dar los anuncios, espacios, vamos a recoger las ofrendas, espacio, vamos a predicar un mensaje. Entonces, como se trata de rellenar un hueco, ese mensaje es eso, un mensaje para llenar un hueco. Un mensaje light para llenar un hueco. Deberíamos dejar este tipo de mensajes light, ¿verdad?, o superficiales que estamos predicando en la iglesia, que no le brindan ninguna motivación a nadie, básicamente para involucrarse en el ministerio. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, porque algo dicen los profetas en el Antiguo Testamento y reza de la siguiente manera: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Cómo que contaminaron el santuario y falsearon la ley? ¿Por qué? Porque sus profecías, sus mensajes, sus predicaciones eran livianas. No contenían leche, no contenían carne, habían sido diluidas en pura agua. Eran livianas. No podían sustentar a ninguna persona. Y deberíamos apartarnos de ese tipo de mensajes. Yo he escuchado pastores que han dicho: mire, es que a mí me sirve tal y cual sistema porque yo trabajo y no me alcanza el tiempo para estar preparando mensajes, menos estudios o series. Entonces ese sistema es el que me sirve a mí. ¿Cómo? De modo que si los creyentes de nuestras iglesias nos involucran, a la larga es porque no están creciendo. Y le recuerdo a usted que el crecimiento es parte del ciclo de la vida. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos tenido un niño que ya cumplió 40 años y sigue en la cuna y con pañales? Existe la posibilidad
que haya personas que hayan tenido un problema, no sé, se me ocurre con hidrocefalia, por ejemplo, o alguna situación en su niñez. Y bueno, sigan usando pañales porque tienen un retardo, un retraso mental, es una parálisis cerebral. Yo entiendo eso, pero su cuerpo crece y tal vez no se forme bien, pero su cuerpo va a crecer. Y tal vez en su mente, en su cerebro, está bien, aunque su cuerpo no lo esté. Pero que un niño bueno y sano se quede de 3 meses usando pañales, tomando teté y chupón, eso no es viable. Eso no es viable, es parte del ciclo de la vida poder crecer. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacer, crecer, y yo siempre inserto uno más, desarrollarse, multiplicarse y morir. De manera que crecer es parte del ciclo de la vida. Si queremos que los creyentes de la iglesia se involucren, debemos brindarles las herramientas para que crezcan y se desarrollen. Y con el tiempo, quizás se involucren en el ministerio de servir al Señor. El problema es que no contamos en nuestras iglesias con un programa de formación para creyentes, olvidando que la palabra de Dios es infalible y que una vez sembrada en nuestros corazones, va a producir aquello para que fue enviada. Por lo menos eso dice el profeta Isaías. Y él dice, ¿recuerda? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. De manera que no es la palabra de Dios la que está fallando, somos nosotros, porque no le estamos enseñando la palabra de Dios a las personas. No le estamos brindando las herramientas que necesitan para crecer y para desarrollarse. De modo que quieran o anhelen o deseen involucrarse en el ministerio de servirle al Señor. De hecho, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Si no estamos creciendo es porque no nos estamos alimentando. Es nuestro instructor personal, lo que nos capacita inclusive para la obra del ministerio. Por lo menos eso es lo que reza el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, pasajes que yo sé que usted conoce bien, y dice en 2 de Timoteo en el capítulo, ¿recuerda? 3, en el versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no miente, su palabra es infalible y va a producir aquello para lo cual fue enviada. De manera que si esto es así, ¿qué estamos haciendo? A la larga, nosotros no estamos dándole la formación que los creyentes necesitan para poder crecer y desarrollarse e involucrarse en el ministerio. Parece ser que los líderes de hoy en día prefieren no complicarse la vida. Vea, honestamente, yo he escuchado pastores decir, yo no voy a complicar la vida. Voy a complicarme la vida. Y se han convertido, con todo respeto, en pastores de púlpito. En lugar de pastores de aula, que están enseñando y formando, capacitando personas. Algunos se conforman con impartirles a los nuevos creyentes 16 lecciones en 4 meses. Y luego los dejan a la aventura. ¡Qué tremendo! Seguro así es como trabajamos con nuestros hijos. Invertimos en ellos 4 meses de nuestra vida para que después vivan la vida el resto de los años. ¿Cómo y de qué manera? Perdón, pero el Señor tomó 3 años y medio de su vida para enseñar a los 12, no 4 meses. Esto por cuanto el discipulado es un proceso de crecimiento que dura toda la vida y que podría impartirse en 3 o 4 años, pero jamás en 4 meses.
que usted pueda darle a un nuevo creyente en 4 meses es el equivalente al materno de un niño cuando empieza su formación académica. Nada más. Es cierto que la obra es de Dios y que Dios es quien da el crecimiento. Sin embargo, fue el Señor quien nos llamó y nos envió a ser discípulos. Y no se puede, y no puede haber crecimiento si primero no se labra la tierra. Se prepare y se siembre la semilla. Y aún después de germinada la semilla, la planta que surja va a requerir cuidados. Para eso fuimos llamados, para labrar la tierra. Para eso fuimos llamados, para sembrarla. Para eso fuimos llamados, para crear vallado alrededor de la siembra. ¿Sabía usted que en diferentes libros de la Biblia el Señor dice que Él anda buscando a hombres, a personas que hagan exactamente eso? Le voy a poner un ejemplo. El profeta Ezequiel dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¡Ay, qué cosa más triste! Y no lo hallé. Yo necesito un hombre que se ponga firme sobre la tierra, que tome el arado y rompa esa tierra, y la prepare y la siembre, y cuando las plantas germinen, las cuiden y creen vallado alrededor de ella. Pero no lo encontré. La palabra nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, de nuevo el apóstol Pablo, en el versículo 6. Se puede leer hasta el versículo 5 si quiere. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ahí está el pastor, lamentándose y quejándose porque nadie en la iglesia se quiere involucrar. Y resuenan las palabras del apóstol Pablo cuando dice: oiga, mi amigo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto quiere decir que no solo debemos predicar el evangelio, sino darle seguimiento a los que se conviertan, ayudándoles a crecer y a desarrollarse, para que ocupen su lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios, al capítulo 12, al versículo 11, y leamos lo que la palabra de Dios dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo me imagino, pensando en este pasaje, quiero imaginarme al Señor preguntándole al Espíritu Santo: oye, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Por qué, Señor? Es que pareciera como que la atropelló, como que la atropellaron, como que un trailer le pasó por encima. ¿Por qué, Señor? Mira, le faltan las manos, le falta un pie, según lo estoy viendo, hasta un riñón, le falta un ojo, ¿verdad? Las 2 orejas, y tiene la boca así, torcida, y no puede hablar. ¿Qué pasó con esta iglesia? Me imagino yo, ¿verdad? Al Espíritu Santo quizás contestándole y diciéndole: mira, Señor, es que el liderazgo de esa iglesia
no ha hecho absolutamente nada o muy poco para ayudar a los creyentes a desarrollarse. Por eso no hemos podido colocar a los miembros, cada uno, en el lugar que le corresponde. Porque dice aquí en 1 Corintios 12:11 que es el Espíritu Santo quien pone a cada uno de los miembros en un lugar en particular. Y por eso le da dones y por eso le da talentos. De manera que si nuestra iglesia es como la de la descripción, le falta un ojo, le faltan las dos orejas, le falta un riñón, le faltan los brazos, las piernas, tiene la boca torcida y es mudo. Es porque no ha habido la formación necesaria para que los creyentes puedan crecer y el Espíritu Santo los pueda tomar y puedan ocupar el lugar que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se imagina usted enfrentar una batalla con hombres inexpertos en el arte de la guerra? Si recordamos, Gedeón tenía que enfrentar un ejército como de 135,000 hombres. Y si más no recuerdo, tenía como 30,000. Y Dios le dice, mira, los que tienen miedito, mándelos para la casa. Y les dice al pueblo, bueno, mire, dice Dios, que el que no quiere ir, pues que no vaya. El que tiene miedo, entonces mejor que se vaya para la casa. Y se pararon 20,000 y se fueron. Sí, Gedeón mandó para la casa a los temerosos. Y el rey David, por su parte, se rodeó de los más diestros y de los más valientes. Usted lo puede comprobar en 1 Crónicas 12:1-2. Hoy se ponen frente al ministerio de la música personas que no saben nada de música, que podría ser lo menos relevante. Pero se pone frente al ministerio de la música a personas inexpertos, que no saben bíblicamente cómo se adora a Dios, que carecen de todo conocimiento bíblico. Usted les pregunta dónde queda el libro de los Salmos y le dice, bueno, seguro está antes de Apocalipsis, porque no saben absolutamente nada. Cuando David puso y nombró músicos para que alabaran y adoraran a Dios, ¿qué características tenían? Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 7. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 7. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Eran 3 hermanos. Se llamaban Asaf, Emán y Jedutún. Y hoy en día más de un cuarteto o grupo musical lleva sus nombres. Por ejemplo, tenemos el cuarteto Asaf, el cuarteto Emán. No he escuchado ningún cuarteto Jedutún. Pero dice que eran más de 200 y todos habían sido instruidos y eran aptos y tenían la misma capacidad y el mismo conocimiento que Asaf, Emán y Jedutún. Y si Asaf no estaba, cualquiera de esos 200 lo podría sustituir, porque eran personas idóneas. Eso dice en el capítulo 25 también, en el versículo 1, para que profetizasen con arpas y salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de ese ministerio. Es por eso que los maestros de escuela dominical no pegan. No duran mucho. Porque no han crecido, porque no han madurado, porque no son capaces. Un líder idóneo debe ser capaz de sobrellevar todas las lluvias de meteoritos que el diablo le pueda mandar. Todo porque no hemos entendido que debemos sacar tiempo para formar a los nuevos creyentes y a los líderes de nuestras iglesias. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice en el versículo 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no lo podemos lograr en 4 meses. El ideal del discipulado es formar a las personas para que cada día se parezcan más al Señor Jesucristo. No me salga con que eso es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene parte, pero nosotros fuimos llamados a hacer, ¿qué cosa? Discípulos, y a formar a las personas. Por favor, líderes y pastores. La palabra de Dios dice claramente en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 37, en la parte A. A la verdad la mies es mucha, como para que pretendamos hacer la obra de Dios nosotros solos. Hay mucho por hacer. En nuestras conferencias de misiones solemos escuchar o solemos decirle a la gente que la gran comisión no es solo para los pastores, sino para toda la iglesia, para todos los creyentes. Pero nosotros no estamos capacitando a los creyentes para cumplir con la gran comisión. ¿No es esto una contradicción? Sigue diciendo el Señor en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 37, en la parte B. O dice en Mateo 9, 37, a la verdad la mies es mucha, más sobre los pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí estamos nosotros, 4 de la mañana orando y ayunando a veces, para que el Señor nos envíe obreros bien preparados, bien entrenados, bien capacitados, esperando que por un acto de magia nos caigan el domingo en la mañana así como del cielo. Y a la larga Dios nos envía. Cada vez que alguien se convierte o llega a la iglesia, claro, pero llegan para que les demos el seguimiento y la formación que requieren. Pero nosotros preferimos poner a niños con alguna formación y un montón de mañas, y a otros con ninguna formación cristiana a ocupar el liderazgo de la iglesia. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16. Usted sabe lo que va a pasar en su iglesia si usted hace eso, o si lo sigue haciendo. Me imagino que ya lo comprobó. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! ¡Ay de ti! Oiga, hubo reyes muy jóvenes en la nación de Israel, 8 años. Pero detrás suyo tenían un sumo sacerdote que velaba por ellos y los instruía y los guiaba y los orientaba. Y aquí está diciendo, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Timoteo y Tito fueron jóvenes pastores. No estamos quitándole mérito a los jóvenes. Solo estamos diciendo que tienen que ser formados. Eso es lo que estamos diciendo. Dios nos llamó a hacer una obra en particular y debemos hacerla sí o sí, sin excusa. Si el trabajo es una excusa y nos quita tiempo, bueno, entonces Dios podría quitarnos el trabajo para que podamos cumplir con nuestro ministerio en dado caso, cuando el Señor nos llamó. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Y ahora? Nosotros también somos mayordomos del Dios Altísimo, o ya lo olvidamos. Por lo tanto, debemos administrar nuestro tiempo y nuestros recursos para el Señor, antes de que Él mismo venga a pedirnos cuentas. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una parábola del buen pastor.
Y él habla de cómo el pastor de ovejas, que dicho sea de paso, si más no recuerdo, el redil no tenía puerta. Por lo tanto, el pastor se acostaba ahí. Y cuando venía a ver, venía el lobo, o el león, o el oso, él se paraba y enfrentaba a aquel animal que quería hacerle daño a sus ovejas. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Yo le pregunto, ¿y usted? ¿Y yo? ¿Y nosotros? Cuando estamos ahí, vemos el lobo venir, ¿qué hacemos? Nos vamos. Pues eso dice el Señor del pastor que es asalariado. Como no son sus ovejas, no se preocupa por ellas. El Señor nos llamó simple y sencillamente a cuidar de un rebaño. Él nos asignó una serie de personas. Y debemos enseñarlas y debemos formarlas para que ocupen el lugar que les corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Si lo que necesitamos es ayuda, lo que tenemos que hacer es buscarla, para que a su vez podamos ayudar a otros creyentes a crecer y a desarrollarse, para que en algún momento el Espíritu Santo los tome y los ponga en el lugar que les corresponde dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y escúcheme, y ya no tengamos que llevar la carga del ministerio nosotros solos. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. La pregunta es ¿por qué? Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.